5. 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este lunes 30 de noviembre, año 2020, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales y a los canales que se incorporan a partir de las 9 de la mañana, Teleuniverso y el Canal 24. Buenos días a todos y a todas. Quiero lamentar profundamente la noticia que da cuenta del fallecimiento en La Habana, Cuba, del sacerdote jesuita Jorge Cela, un intelectual, antropólogo social que consagró gran parte de su vida a fomentar organizaciones que transformaran la vida de los barrios de la capital dominicana. Y la transformación de la gente no es solo del punto de vista socioeconómico, sino que en gran medida la transformación de la gente reside en la creación de estados de conciencia, de que el individuo tenga conciencia de sí y de su rol en la sociedad. Y entonces, a partir de ahí, generar compromiso social que se puede hacer desde cualquier esfera. Entonces yo creo que Jorge Cela le enseñó a la gente de los barrios con lo que trabajó, que había que organizarse, que había que estudiar la problemática social para poder incidir en ella, pero que había que organizarse. Había que organizarse y había que actuar, había que hacer cosas. No es sencillamente limitarnos a protestar y a quejarnos, sino que es básica la organización, y por eso fue un sembrador importante en la República Dominicana. Ahí está el caso de Fe y Alegría, que trabaja para el tema de la educación, de Ciudad Alternativa, de Copadeva, y entonces un pensador social que muy consultado prácticamente para todo lo que tenía que publicarse sobre la problemática social, un intelectual, y eso no es, digamos, una cosa que sea extraña. La labor del intelectual, tal y como la conocemos actualmente, es una deriva del oficio sacerdotal. Es decir, la intelectualidad, el intelectualismo nace en el ejercicio sacerdotal. Después se va a independizar como actividad cultivadora del pensamiento y generadora de ideas que van a separarse incluso de sus orígenes, porque entonces ya veremos que si en un sector abunda el ateísmo, es precisamente en el intelectual. Es decir, que se llega a hacer una separación tal que hay una independencia total con sus orígenes, pero todo lo que tiene que ver con el trabajo intelectual es una deriva del sacerdocio. De ahí nace todo. Por eso encontramos entre los sacerdotes gente tan preparada que se ha dedicado pues a estudiar
a profundizar en la historia, en la sociología, en la filosofía, en la antropología, como probablemente no lo vamos a encontrar en ningún otro sector. Un pastor evangélico es un pastor evangélico, habla de la Biblia y sus conocimientos están en la Biblia. Un sacerdote es una persona con la que usted puede ir a hablar a profundidad de cualquier tema. De cualquier tema. Entonces, esa es una diferencia. Bueno, señores, nuestro tema fundamental en el día de hoy, es el que tiene que ver con los acontecimientos que se presentaron en el día de ayer. Y pues, si es necesario, un título para mi comentario puede ser el siguiente: aparatosidad, politización y abuso de poder en las investigaciones de supuestos actos de corrupción. A eso me voy a referir. Aparatosidad, politización y abuso del poder en investigaciones de supuestos actos de corrupción. Pero lo primero que debo explicar es que no estamos ante situaciones nuevas en la política dominicana. Lo que presenciamos ayer nos ha acompañado desde el nacimiento de la República, pero no nos hemos detenido a abrevar en esas lecciones y por lo tanto se continúa repitiendo el mismo error de un camino ya bastante conocido, bastante trillado, que sin embargo no ha surtido posteriormente los efectos que se intentan provocar. Por eso puedo referir por lo menos 3 acontecimientos similares en la historia reciente y en la historia un poco más dilatada, empezando por la historia más dilatada en los inicios de la República. De los acontecimientos que estoy hablando son de actos de supuesta persecución, acciones de corrupción que no encubren otra cosa, que una persecución al último expresidente. Una persecución al último expresidente y a su entorno familiar. Y así ha sido a lo largo de nuestra historia. En los inicios de la República, pues se produjo un acontecimiento prácticamente similar al que estamos hablando. Y ahí tiene sus lecciones y están ahí para todo el que la quiere estudiar y sin embargo parecen no aprendidas. En el periodo de 1949 a 1953, pues se agotó lo que fue el primer gobierno de Buenaventura Báez. El primer gobierno de Buenaventura Báez, 1949-1953, 4 años de estabilidad, de progreso económico dentro de lo que cabía y de una proyección del país que parecía que quedaba encaminado hacia la búsqueda del desarrollo. Ese periodo de nuestra historia, usted puede buscar la ideología que fuere del historiador, porque aquí todas las cosas se pretenden atravesar a través de un sesgo ideológico. Mire, usted puede buscar el historiador que usted quiera, con el sesgo que usted quiera, y se va a encontrar con que ese periodo del presidente Báez fue un gobierno liberal y uno de los mejores gobiernos que se hayan hecho en este país. Posteriormente no hubo mejores gobiernos que los que
que lo de ese periodo de Báez. Estoy hablando del periodo 1949-1953, uno de los mejores gobiernos, el mejor de la Primera República. El mejor gobierno indiscutiblemente de la Primera República lo encabeza Buenaventura Báez. ¿Qué pasó? Que pues en 1953 se producen las elecciones y gana las elecciones el general Pedro Santana. Y el Pedro Santana y Báez para entonces tenían una relación armoniosa. Báez nunca fue santanista, no podía hacerlo. Báez se había educado en una tradición liberal. Báez estaba embebido de las dos grandes revoluciones que transformaron el mundo. La revolución industrial de Inglaterra, que la vivió en carne propia, y esa revolución que en términos económicos transformó la humanidad, y entonces la Revolución Francesa, que en términos de derechos también transformó a la humanidad. Entonces era un hombre culturalmente embebido de esas dos revoluciones. Mucha gente habla tontería de más, amparadas en los prejuicios de dos o tres historiadores que eran adversarios y enemigos y llevaron todo ese resentimiento a su relato histórico. Entonces, ¿qué pasó? Que el presidente Báez le entrega el gobierno al presidente Santana armoniosamente. Esos dos presidentes estuvieron en el Te Deum de la catedral. De ahí salieron a una recesión que me parece que se celebró en el Palacio de Borgelá, en la zona colonial, y los dos hombres salieron como dos hermanos. Y con la delegación internacional, que eso no se ha visto en la historia dominicana, usted no lo ha vuelto a ver, con las delegaciones internacionales que estaban en la República Dominicana en esa toma de posesión, ahí estaba el presidente entrante y el presidente saliente, compartiendo armoniosamente con los invitados. Es decir, todo parecía indicar que teníamos una transición gubernamental totalmente armoniosa. Entonces, el presidente Báez ya ha entregado el poder, sale un tiempo hacia Europa, él residió siempre en Londres, entre Londres, París y Madrid, sale a Europa unos meses y después regresa a ocuparse de sus haciendas en Asua. Pero tranquilo, apartado de la incidencia política y deseándole el mejor de los éxitos al presidente Pedro Santana. Pero resulta que Pedro Santana no podía con el prestigio de la administración de Báez, porque era la referencia y pronto arrancó el descontento con Santana, que era un hombre con dones para el mando, pero para el mando de hombre, en guerra, etcétera, no para la gobernabilidad, no tenía esas habilidades realmente para la gobernabilidad, y menos para la gobernabilidad democrática. Entonces, resulta que el fantasma de ese prestigio del gobierno de Báez le iba saliendo a cada momento, hasta que a los 6 meses Santana no pudo más. Pero no pudo más, y estamos hablando de que Báez no ha hecho un solo pronunciamiento crítico a Santana. Estamos hablando de que Báez está totalmente aislado de la actividad política, pero a los 6 meses el presidente se aparece con un discurso virulento, acusando a Báez de mil diabluras, acusándolo de que reveló que supuestamente el presidente Buenaventura Báez le había pedido cuando se retiraron de Asua hacia Banagüey que dejaran entrar a los haitianos, que él no estuvo en la proclama del 27 de febrero, que era un antipatriota, que atribuyéndole acciones de corrupción, atribuyéndole las peores cosas. Y entonces lo decreta su expulsión del país.
decreta su expulsión del país y lo emplaza, tanto a él como a parte de su familia, a salir del país en no menos de 15 días. Báez, percatado de la ira de este hombre, no espera el plazo que Santana le ha dado, sino que tan pronto se enteró de esa ira de Santana, pues se embarcó hacia San Tomás y salió del país. Salió del país. Ese es el primer acto en la historia dominicana de persecución política a un expresidente. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos esos hechos, aunque en la opinión pública limitada de entonces cobraron cierta vigencia, no pudieron, sin embargo, opacar el prestigio de esa administración que había encabezado pues Buenaventura Báez. ¿Y qué pasó después? Que siguió profundizándose el descontento contra Pedro Santana, y Pedro Santana ya no podía resistir más la situación porque el país entró en ingobernanza. Entró en ingobernanza y un tiempo después entonces es llamado en el 56, que le ha entregado en el 53, en el 56 es llamado Báez de nuevo a ocupar la presidencia de la República, como fue llamado en 5 oportunidades, porque el dominicano de entonces, cuando pensaba en un presidente, olvídese que no pensaba en otra figura que no fuera la de Báez. Cuando el dominicano pensaba en un presidente, no pensaba en otra figura que no fuera la de Báez. Báez y presidencia eran lo mismo. Eran lo mismo, por eso se le aclamó y se le llamó 5 veces a la presidencia de la República. Es decir, que la campaña de descrédito que inició Santana bestial contra Báez, al fin y al cabo no resultó, no tuvo los efectos esperados. Y eso no impidió que Báez volviera 4 veces más. Después que un presidente que eran aliados, pues quiso destruirlo moralmente, quiso destruirlo política y moralmente. Y económicamente también. Económicamente también, porque permitió que sus propiedades, que sus fincas, etcétera, fueran vandalizadas. Eso no valió para que el prestigio de este hombre pues se mantuviera presente en la vida de los dominicanos, y mientras estuvo activo en política, no hubo para nadie. Cuando los dominicanos hicieron la guerra de la restauración, aquí habían 2 gritos. 2 gritos. Nadie pensaba en ninguno de esos generales que estaban ahí, restauradores, como presidente de la República. La gente no lo veía como presidente de la República. No. ¡Viva Báez y viva la República! Eso era lo que se decía. Por eso, también después de la restauración, es llamado a ocupar la presidencia de la República. Y por eso fusilan a Pepillo Salcedo, porque Pepillo Salcedo era partidario del regreso de Báez. Entonces, el señor de Santiago, que se habla de él con mucho prestigio, como un hombre impoluto, como un hombre limpio, de las mejores cosas que ha tenido este país, es uno de los autores intelectuales del fusilamiento de Pepillo Salcedo. ¿Por qué? Porque Pepillo quería el regreso de Báez. Entonces, ven ese acontecimiento desde el pasado. Pero vámonos entonces a la historia más reciente. El presidente Balaguer le entrega el gobierno al presidente Guzmán. Ya hemos hablado en el pasado de lo que pasa en el discurso de entrega de mandos, pero Balaguer lo único que declara en una entrevista que le dio al Caribe es que él iba a apoyar todo lo que merezca ser apoyado y a repudiar lo que sea objeto del repudio popular. Pero no estaba en disposición de irse a hacer una oposición, digamos, contra el gobierno destructiva, sino estaba dispuesto a irse a la reorganización de su partido tranquilo y dejar que Guzmán gobierne. No, pero a los 32 días Balaguer se vio obligado a dar una declaración,
porque inmediatamente empezó toda una campaña de descrédito. Balaguer era, esa administración de ladrones, por ejemplo, había hecho a un costo sumamente suntuoso el 27 de febrero y a un costo sumamente oneroso la avenida Luperón. Y se hablaba de las grandes obras que habían hecho y de todo lo que se había robado en esas grandes obras, etcétera. Un gobierno de ladrones había encabezado Joaquín Balaguer. Balaguer, a los 32 días, se vio en la necesidad de decirle 2 o 3 cosas al gobierno. Él lo hizo con el pretexto de que se iba a España a chequearse la vista donde el doctor Barraquel y que por eso hablaba, pero habló frente a la persecución de la que estaba siendo objeto. Y se desató esa persecución, en gran medida se desató esa persecución, por lo menos Balaguer fue objeto de un fusilamiento mediático, porque toda la prensa era PRDista y acabaron con Balaguer. Y suapiaron con los robos del gobierno de Balaguer. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó? Balaguer, cuando la gente pues se cansó de los gobiernos PRDistas, del desorden de los gobiernos PRDistas, de gente que hablaba mucha tontería en la oposición, pero a la hora de gobernar se volvieron un disparate. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente se fue fijando de nuevo hacia Balaguer. Todavía el PRD ganó unas elecciones más porque ese era un partido muy fuerte, pero ganó Guzmán, ganó Jorge Blanco, pero no pudieron ganar la tercera elección. Y ahí el pueblo dominicano trajo de nuevo al desacreditado, al que quisieron acabar. Lo trajo de nuevo el pueblo dominicano. Sí, ¿qué quiere decir eso? La campaña que se inició contra Balaguer y su círculo, en definitiva, no dio los resultados esperados. El hombre volvió al poder. Otro acontecimiento más reciente. Hoy, ¿qué pasó cuando Leonel Fernández y el PLD salieron del poder en el 2000? Olvidamos la persecución, olvidamos los shows que se produjeron entonces. El ingeniero de Andino Peña fue asaltado en la calle para apresarlo. Fue apresado en la calle como un delincuente. Está el apresamiento de Félix Bautista. Estuvieron los apresamientos, por ejemplo, el apresamiento de Jaivan Joe, el apresamiento de Simón Lizardo, el apresamiento de Luis Chautegui. Y ese era un gobierno que se había caracterizado por la corrupción. Cuando Leonel Fernández se da cuenta que la persecución está dirigida a sus pies, entonces se envalentona y coge a entregarse a la justicia. Bueno, aquí está el ladrón. Aquí está el ladrón. Sométanme. Y dejen la campaña que tienen, sométanme. Aquí está el ladrón. No lo sometieron. Lo que hizo Candelier, que ahora es leonelista, fue entrarle a bombazo. Y de ahí hubo que sacar a Leonel de emergencia. Pero ahí vimos la persecución, cómo se armó y todo el show, porque no aprendemos, vivimos repitiendo lo mismo. Todo el show, cómo se armó. ¿Y qué pasó? Que en poco tiempo no hubo que esperar 8 años como Balaguer, que tuvo que esperar 2 gobiernos del PRD. El PLD nada más tuvo que esperar 1. ¿Por qué? Porque en esos 4 años hubo una descomposición tal de la economía que la gente volvió y llamó al ladrón. Ven, ladrón, tú eres el ladrón, porque así fue que lo proyectaron, como un gobierno de ladrón, de corrupto, que había que cogerlos presos en las calles. De gente que había acabado con este país. No, vengan ladrones otra vez. La gente trajo los ladrones otra vez al gobierno. Y volvió, y entonces se inició el periodo de los 16 años del PLD.
La conclusión, ¿de qué sirvió la persecución y todo ese show? De nada, porque eso tiene unos efectos momentáneos. Ahora quiero pasar a otra parte. Porque ¿de dónde viene todo esto que ocurrió en el día de ayer? Esto no surge de un día para otro. Hay parte de responsabilidad en el PLD. Hay parte de responsabilidad de esto en el PLD, porque ¿qué es lo que ocurre? No hay la posibilidad de hacer cosas como esta, de cometer atropellos como estos, si esos atropellos no tienen apoyo en la población. Atropellos como los de ayer es posible cometerlo porque hay un estado de opinión que los favorece. Hay un estado de opinión que los reclama. Por eso es posible cometer ese tipo de atropello. A Sánchez se le fusiló porque había un estado de opinión. Se creó también previamente un estado de opinión que lo presentó como traidor. Que la gente, que las cosas son buenas porque la gente la apoya, que mira, que Cacerolazo, que etcétera. Pero Cacerolazo dio a la gente el día que salía para el exilio el padre de la patria, la gente salió a ovacionar a Santana. ¿Por qué? Porque la gente hace lo que los estados de opinión le llevan a hacer y lo hace sin darse cuenta. Entonces, aquí hay 16 años de gobierno del PLD. En esos 16 años del PLD que contribuyeron como no había ocurrido en la etapa reciente con el desarrollo de este país en todos los órdenes, desarrollo institucional, desarrollo económico, ampliación de la clase media e inclusión de sectores tradicionalmente excluidos. Sin embargo, paralelamente con eso, hay una percepción que se fue alimentando de que el PLD era un partido corrupto. Se fue alimentando esa percepción. Quienes más contribuyeron con esa percepción, a paradoja, hoy no son PLDistas, pero fueron los que más contribuyeron con dejar instaurada la percepción de que el PLD era un partido corrupto. Cuando usted chequea entre los liderazgos PLDistas y usted saca cuáles son las figuras que el pueblo dominicano entiende que son más corruptas, esas figuras no están en estos momentos en el PLD. Aunque al PLD sí se le quedó el baldón. Sí se le quedó el baldón. Es más, esas figuras están hoy persiguiendo al PLD. Es decir, es como cuando el ladrón sale con la multitud a vocear un ladrón. La gente, la gente que contribuyó en gran medida, y no lo culpo todo a ellos, estoy hablando de 16 años, y estamos hablando que esos 16 años están divididos en dos, porque ahora resulta que el PLD gobernó 16 años, pero son 8 años, porque los otros 8 interesa borrarlo. Como que este no es el mismo país que, o no nos acordamos de que antes de que iniciara aquí el escándalo de Brecht, que trajo la Marcha Verde, parte de esa gente que se integró a la Marcha Verde era la gente que ya estaba protagonizando actos contra la supuesta corrupción. ¿Y cuál era el escenario de esa gente? Funglode. ¿Y qué iban a vociferarle allí a Funglode, esa gente, a Leonel? Ladrón. Eso era lo que iban a vociferarle. La misma gente que después vino de Brecht, y bueno, y ya vino lo de la Marcha Verde, el escándalo de Brecht, etcétera. Pero esa gente iba a vociferarle ladrón a Leonel, que había salido del poder. Es decir, que la percepción de que el PLD es un partido corrupto, en gran medida, una buena cuota de eso le corresponde a las administraciones que encabezó Leonel Fernández. Una cuota de eso, de esa percepción, que no necesariamente percepción en realidad, pero de esa percepción. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que esa percepción que se queda instalada durante 16 años, a la hora de establecer estrategias políticas y estrategias de campaña, es un bizcocho para los estrategas del presidente Luis Abinader.
Entonces, ¿qué hicieron? Montarse sobre esa percepción. La gente entiende que el PLD es un partido corrupto. Y la gente se queja de que en los gobiernos del PLD la corrupción, ha habido impunidad frente a la corrupción. Entonces, la campaña del presidente Abinader se compromete a perseguir la corrupción, a castigar la corrupción, y prende en los sectores en los que está instalada esta percepción de que el PLD es un partido corrupto. Es decir, que una de las consignas, una de las ofertas electorales con la que el presidente Abinader llega al poder es con esta de perseguir supuestamente a gente que el pueblo entiende que son corruptos. Eso es parte de su programa electoral. Ahora esto se quiere dibujar sobre la base de que se trata supuestamente de actuaciones de un ministerio público independiente, pero ¿independiente de qué? Los procuradores los designa el presidente. Hay 14 procuradores, además de la titular. 7 los designa el presidente, 7 los designa la procuradora, pero los 7 de la procuradora también terminan siendo del presidente. También terminan siendo del presidente. ¿A quién? ¿Qué hace el presidente Abinader cuando le anuncia al país la procuradora que ha escogido? Que no juramentó una procuradora, juramentó 2 al mismo tiempo. Juramentó 2 procuradoras. Y yo siempre observé que ese mensaje no era ocioso. Entre esas 2 procuradoras hay una procuradora garantista, firme en la persecución del delito de la corrupción, pero garantista. Y hay una procuradora muy pendiente de lo que quiere la calle y lo que pide la calle. Cuando entendía que la gente ya estaba por crear insatisfacción, le dijo hace poco en un Twitter, no, viene mambo pronto, esténse tranquilos. Entonces, estas actuaciones, ¿por qué se produjeron esta semana y no la semana pasada? Porque el Ministerio Público es independiente, pero estas cosas están tan sincronizadas que debieron ocurrir dentro de los primeros 100 días de gobierno del presidente Abinader. Es decir, debieron coincidir con los 100 días de gobierno, ser parte de los méritos de los 100 días de gobierno. ¿Por qué no fueron parte de los 100 días de gobierno? Porque entonces hubo un acontecimiento fortuito que se metió de por medio. La procuradora titular enfermó. El asunto se decide mantenerlo oculto, no comunicarlo. Por el contrario, la enfermó el sábado, se hospitalizó, hubo un trabajo para que el domingo aparecieran titulares con una información de ella refiriéndose a un tema que tiene que ver con la violencia de género, de manera que no se notara ningún ausentismo de la procuradora enferma. No, esta mujer está activa, mírela ahí dando declaraciones. Entonces la procuradora enferma y el asunto se decide mantener fuera de, no darlo a conocer. Pero este es un país muy abierto, gracias a Dios, y la información surge y justamente me toca ponerla a surgir, porque cuando veo que se ha producido esto, desde luego que yo estaba esperando que oficialmente se informara de lo que había ocurrido con la procuradora, pero no informaron oficialmente. Hasta que no publiqué un Twitter planteándolo, no se había informado a este país que la procuradora estaba interna. Entonces sí dijeron que estaba interna, que era una cuestión rápida, incluso al otro día le iban a dar de alta. Duró una semana hospitalizada y la de alta está condicionada. ¿Por qué? Porque era necesario atribuirle a ella en gran medida lo que había ocurrido para que lo que había ocurrido tenga prestigio. Pero yo les aseguro que la procuradora Miriam Germán tiene poco que ver con lo que ha ocurrido.
no es verdad que Miriam Germán le va a meter a las 2 de la mañana a que vayan a asaltar la casa de Fernando de la Rosa en Santiago de los Caballeros, donde vive él con su esposa y sus hijas, que vayan, se salten por la pared a las 2 de la mañana, rodeen la casa, empiezan a romper para decirle a este hombre que salga. No es verdad eso. Es decir, yo no estoy diciendo que ella no está de acuerdo con que se le investigue. Pero, señores, ¿ustedes creen que eso no es un abuso de poder? Eso no es un abuso de poder, lo que se comete ahí. No es un abuso de poder. Que lo propio ocurre en una madrugada con el exministro Hidalgo. Lo propio. Estamos hablando de dos gente que nada más hay que coger un teléfono y decirle que el lunes tienen que estar a las 7 de la mañana aquí. Y ahí están esa gente. Sin problema. No. Se requería el espectáculo porque ese show la gente lo quiere. Ellos saben que el show, hay gente que lo va a rechazar. Que hay gente que lo va a rechazar, pero ellos saben que lo que vamos a rechazar ese show somos una minoría. No. La gente quiere ese show. O usted quiere, o todo esto no se hizo para que se publicara una fotografía de un hermano de Danilo Medina esposado. Eso es parte del show y de los abusos. Que ellos saben que tienen rechazo en sectores de la población, pero no, la mayor parte de la gente cree que eso es la justicia. A la mayor parte de la gente se le hace creer que eso es la justicia. Eso no tiene que ver nada con la justicia. Absolutamente nada con la justicia. Pero se apelan a ese tipo de cosas. Entonces, un ministerio público supuestamente independiente, que hemos dicho que no es independiente nada. Bueno, decía en un comentario pasado que ni siquiera Miriam Germán era independiente. Ahora, que ella tenía una cosa que era más importante que la independencia, que es su apego al debido proceso. Eso tiene ella, su apego al debido proceso, eso es más importante que la independencia. Entonces, bueno, ahí ya vimos todas estas cuestiones. Es decir, se sabe que esto es innecesario, pero esto está dirigido a satisfacer a una parte del electorado que está reclamando eso. Es decir, eso es popular. Eso es popular y lamentablemente en estos momentos ese estado de opinión es contrario al PLD. Y repito, no hay que asombrarse de eso. Aquí hubo estado de opinión contrario a Duarte en este país. Es decir, no depende de la coyuntura y cómo esté manejada la opinión. Cómo esté manejada la opinión, que cuando hablo de opinión no hablo solamente del trabajo que hacemos desde los medios de comunicación. Un estado de opinión se construye desde distintas esferas. Entonces, bueno, en conclusión, tenemos este supuesto Ministerio Público independiente, que no es independiente nada. Ya hablé del caso de Miriam, del caso de una procuradora muy pendiente de los aplausos y del caso del director del PECA que pues va a ver la corrupción de 8 años para acá del PLD, no de 16, porque ya hemos hablado de los vínculos que él tiene con la Fuerza del Pueblo vía Radamés Jiménez. Entonces, la persecución de la corrupción es Danilo Medina. Y por eso no ni siquiera el PLD. Por eso ustedes ven que las cosas están dirigidas al entorno de Danilo Medina, a su familia, a sus hermanos, a sus asistentes. ¿Cuántos ministros tuvo el gobierno del PLD? No, todo está concentrado ahí. Porque el daño que se le quiere producir es a Danilo Medina. Que no sé si le están haciendo un favor, porque en medio de las insatisfacciones que va a enfrentar el gobierno de Luis Abinader y que tiene que enfrentar el gobierno de Luis Abinader, decirle a la población, mira, este es mi adversario. Es decirle, mira, cuando tú estés descontento conmigo, ya tú sabes cuál es mi adversario. Y no me cabe duda que la gente muy pronto va a entrar en niveles de descontento por la situación económica, que es una base del descontento aquí y en toda parte del mundo. Entonces, ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Ya veremos qué ocurre.
Ya veremos qué ocurre cuando entonces empiecen a verse el fondo de estos casos y una serie de cosas. Nunca me he opuesto a que el que haya cometido algún ilícito se le investigue y que responda por eso. La designación en un puesto público es un privilegio que de por sí transforma la vida de la gente y nadie por estar en un puesto público tiene necesidad de robar o de permitir que se robe. Es decir, yo no apoyo eso bajo ningún concepto, pero a mí no me satisfacen con show. A mí no me satisfacen con show. Esos shows yo me los sé y lo he estudiado a lo largo de la historia y no han servido de nada. Eso no ha servido de nada y desde luego que está políticamente dirigido. Eso está políticamente dirigido a tratar de destruir a Danilo Medina. Cosa que nunca se ha logrado en este país. Tratar de destruir a un político sobre esa base o tratar de destruir a un partido sobre esa base. Por lo general, los que llevan este tipo de cosas a cabo terminan afectándose a sí mismos. Cambio y fuera.